El traje de paja de arroz que volvía invisible. Esta festiva historia sucedió en una aldea japonesa en una fecha que supera a los más remotos tiempos que el hombre puede recordar. En efecto, tanto tiempo hace que nadie, ni siquiera el narrador de la historia que la transmitió a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sabe el nombre de la aldea o en qué provincia estaba localizada. Era una aldea singular, y sus habitantes todavía eran más singulares. Para dar una idea, digamos que formaban un curioso lote, y aparte de que ninguno de ellos había sido bendecido con ninguna agudeza extrema, tampoco había nadie que tuviera las hechuras y las medidas propias para recibir el nombre de hombre o mujer. Algunos tenían unas cabezas tan calvas y alargadas como huevos de paloma, otros grandes y redondas como las sandías, mientras que unos cuantos las tenían tan desmochadas que parecían patatas en lugar de cabezas. En la aldea había uno que era tan inútil que no servía para nada. Como ni siquiera tenía nombre, le llamaremos Otoko-san. Sin embargo, había un temperamento tan malicioso que no se encontraba a gusto si no fastidiaba a sus vecinos. Tampoco podía quejarse nadie, porque procuraban pagarle con la misma moneda. Pero cuando un día Otoko-san se encontró con un Tengu y decidió engañarle, empezaron a complicarse las cosas. Digamos de entrada que el Tengu es una criatura verdaderamente fantástica. Su nombre significa duende de larga nariz, porque, en efecto, su nariz es de una longitud extraordinaria, y en la espalda lleva dos traviesas alas de plumas. Su vestido es de lo más raro que uno pueda imaginarse, y encima de la cabeza lleva colgado un pequeño sombrero negro atado con un cordón bajo la barbilla. Además de eso, está poseído de poderes mágicos, así que solo una persona, sin ningún seso, se atrevería a burlarse de un Tengu, y mucho menos a acercarse a él. Otoko-san, sin embargo, era de esta clase de estúpidos, y en el día particular de nuestra historia se hallaba modelando ocioso una pipa larga hecha de un trozo de bambú. Primero pensó en utilizarla para soplar y lanzar piedras con ella. Luego creyó que podría ser un magnífico telescopio y fue precisamente al mirar a través de ella con un ojo cuando en la otra punta vio aparecer a un pequeño Tengu que venía volando errante hacia él. Ajá, se dijo para sí Otoko-san, aquí viene alguien con el que me puedo divertir. Voy a ver si puedo engañar a esta pequeña criatura y me da ese bonito traje de paja de arroz que viste. Sin pensarlo dos veces, se puso a mirar intensamente hacia el cielo a través de su tubo de bambú, mientras lanzaba exclamaciones de sorpresa. Esto era demasiado para el Tengu, quien, como todos sus hermanos, era altamente curioso. Se puso a dar vueltas alrededor de Otoko-san y a rogarle con chillidos que le dejase echar un vistazo a través del tubo. ¿Qué? ¿Que te preste mi bonito y nuevo telescopio que me han hecho especialmente para mí? Ni hablar. Oh, qué bonita se veía así la luna. Veo los valles y las llanuras que tiene. ¿No te gustaría hojear una cosa así, Tengu-san? Naturalmente, esto incrementó el deseo del Tengu de mirar a través del tubo, por lo que empezó primero por ofrecer sus elegantes zapatos de madera, luego su lustroso sombrero negro y cuando ya no hubo otro remedio, su traje tejido de paja de arroz. Este era precisamente lo que quería Otoko-san, y en un momento cerraron el trato. Tan deprisa como pudo, Otoko-san se alejó del lugar del suceso, dejando al pobre y chasqueado Tengu comprobando una vez más su mayor debilidad, el sentido de su credulidad. En el instante en que Otoko-san se halló fuera del alcance del Tengu, se puso el traje y plaf. No quedó rastro de él o del traje. Orgulloso de sí mismo, se puso a bailar solo, hasta que decidió llegarse a la calle principal de la aldea. Allí disfrutó de unos minutos gloriosos metiéndose entre las piernas de la gente, volcando sus puestos de comida, pellizcándole las narices y asustándoles con infinidad de cosas. Los que atendían los puestos y los tenderos se escondieron detrás de sus cortinas y se maravillaban de las rarezas que estaban ocurriendo en una calle aparentemente normal. En aquel momento, un vanidoso criado bajaba contoneándose por la calle. No había llegado muy lejos cuando de repente un violento tirón de su oreja izquierda casi le hizo perder el equilibrio, y en el momento en que se revolvía furioso para atrapar a su atacante, se encontró con que otro tirón de la oreja derecha fue hacia describir un cómico círculo. Cayó al suelo produciendo un ruido sordo, y allí, sentado, miró colérico en todas las direcciones del vacío contorno que le rodeaba. La gente,
A pesar de lo asustada que estaba, estalló en sonoras carcajadas al ver que tan pomposo sirviente se comportaba más estúpidamente que el mayor tonto de la aldea. Otoko-san seguía siendo de las suyas, y ahora tenía justo delante de él a un serio trabajador que acababa de salir de una tienda en la que se había comprado unos elegantes suecos, nuevos con suelas blancas como la nieve. Justo en aquel momento se había detenido a abrir el paquete con el fin de admirarlos de nuevo. No es para contar la sorpresa que se llevó al ver que, de pronto, los suecos volaban de sus manos y se ponían a danzar alocadamente en el aire vacío. Una joven aldeana, que lucía su mejor kimono de verano, se paró a mirar y al hacerlo su quitasol desapareció rápidamente de su mano y se marchó danzando con los suecos en alegre dúo, hasta que ambas cosas, quitasol y suecos, cayeron haciendo plof en un arroyo que corría junto al camino. Otoko-san se acercó ahora a una pescadería en la que las mujeres de la aldea estaban escogiendo pescado para la cena. En ese momento acababa de llegar un fresquísimo besugo que todos estaban admirando por su tamaño y brillantez. De pronto, pareció que el enorme y rollizo besugo volvía a la vida, porque pegó un coletazo en el aire y echó a volar por toda la calle abajo como si fuese un pez volador. Esto ya era demasiado para los aldeanos, y por eso todos ellos se echaron a correr detrás del pez, solo para recuperarlo en el suelo, sucio y manchado. Otoko-san, que se sentía ya cansado, decidió volver enseguida a su casa para reposar. Una vez dentro de su hogar, se quitó el maravilloso traje y enseguida se hizo otra vez visible, lo cual le pegó un susto de muerte a su anciana madre, porque la mujer no había visto entrar a nadie a su casa. Mientras Otoko-san dormía, su madre cogió el traje de paja de arroz de donde lo había dejado su hijo para quitarle el polvo. «Hombre», dijo la mujer, «vaya una porquería que ha traído a casa. Lo quemaré antes de que se despierte». Inmediatamente metió el traje en el ardiente horno y muy pronto se convirtió en un montón de grises cenizas. Al levantarse Otoko-san, su primer pensamiento fue para el traje. No se veía por alguna parte. Cuando al fin su madre le confesó que lo había quemado, se encolerizó muchísimo e inmediatamente se puso a recoger cuidadosamente toda la ceniza en un enorme saco, creyendo que podría haber quedado todavía algo de su mágico poder. Se fue a un rincón del huerto, se quitó todas las ropas y cuidadosamente se restregó en la cabeza, a los pies, con la ceniza. Hasta este travieso individuo se sintió un poco extraño al verse desaparecer ante sus propios ojos, porque no obstante lo milagroso que pueda sonar, eso es lo que pasó, y en un corto espacio de tiempo no quedaba expuesto a la vista ni un solo pelo. Con gran alegría por el resultado de su estratagema, se marchó bailando hacia la aldea, para mezclarse entre los grupos de gente de la noche. Las tabernas donde se bebía alcohol empezaban a llenarse, y la deliciosa fragancia del vino atrajo enseguida a Otoko-san hacia una de ellas. Una vez dentro, se sentó en el suelo, junto a un enorme barril de licor, y aprovechando un momento en el que los parroquianos habían llenado otra vez sus vasos, se arrodilló delante del barril, se amorró a la espita y empezó a beber avariciosamente. Al oír el extraño ruido de los sorbidos, todos los que estaban en la taberna se volvieron sorprendidos, pero no veían nada. Sin embargo, el sonido continuaba, y ahora parecía ir acompañado de un sonoro hipo. El tabernero, al ver que su pequeño perro estaba aparentemente lamiendo la canilla del saque, fue corriendo para detenerle, y casi el detenido sin remedio fue él, porque justo en la punta del caño había lo que para todo el mundo parecía una roja y húmeda boca, y aún más, esta boca estaba indudablemente bebiendo el saque. Las gotas de licor resbalaban por algo que empezaba a asemejarse a una barbilla y que era el líquido que estaba lamiendo el perro. La compañía reunida se quedó estupefacta al comprobar que un área de piel palpablemente humana empezaba a mostrarse alrededor de los labios, y pronto una nariz y un par de penetrantes ojos se hicieron visibles. En el charco de saque que estaba cayendo en la espita al suelo, empezaron a tomar forma un par de manos, y luego un poco más atrás un trozo redondo de algo hinchado y regordete. Volviendo en sí de su asombro, el tabernero pegó un alarido, lo que hizo que el rostro espectral levantara la vista y lanzara una confundida mirada a los expectante compañía. Soltando un grito, la cara se levantó en el aire y salió echando chispas de la taberna, acompañada de un alocado movimiento de las manos. Había ocurrido lo peor. La ceniza hacía su trabajo mientras estaba seca, pero una vez mojada perdía todo su poder de invisibilidad, y ahora Otoko-san se encontraba verdaderamente en un lamentable estado. La multitud apretó a correr detrás de él, gritando al mismo tiempo: «Venga, hombre, muéstrate como es debido. ¿Dónde has metido todo el saque que te has bebido? Ladrón, demonio. Espera que te cojamos».
En aquel momento, Otoko-san se puso a transpirar copiosamente, y al mezclarse la ceniza con el sudor de su piel, empezó a aparecer en trozos y parches, como si fuese un dibujo a medio terminar. Jadeante y realmente asustado, llegó corriendo al puente sobre el río y se tiró a este de cabeza. Frenéticamente empezó a lavarse todo vestigio de la ceniza de su cuerpo y pelo, y al fin, ante los asombrados ojos de sus perseguidores, salió arrastrándose miserablemente y temblando del agua. Uno de los espectadores, más avispado que los demás, le arrojó un kimono y todos le rodearon con gran curiosidad. Vaya, creíamos que eras un demonio, Otoko-san, dijo el jefe de la aldea. ¿Cómo has podido llegar a este estado? Otoko-san agachó la cabeza avergonzado y tartamudeando relató la historia de su trato con el Tengu. Al oír esto, la multitud que se había congregado se destornilló de risa. ¿Qué? ¿Tratando de engañar a un Tengu? Exclamaron. ¿Estás loco? Otoko-san, ni siquiera sin meter las narices en los negocios de los Tengu puede decirse que estés a salvo. La multitud estalló en carcajadas y se golpearon significativamente los muslos ante la necedad de Otoko-san. Y hasta donde yo sé, también el pequeño Tengu se estaba riendo todavía.